a hablar una serie de temas de algunas cositas bueno, que estamos pasando todo. Después cada uno verá cómo la pasa y si cree que esto que está pasando es necesario o no. Después cada uno sacará sus propias conclusiones. Nosotros lo hemos sacado en cada editorial de los jueves. Hace como un jueves que no hablamos de política. No, bueno, en el editorial. Hay que ser un poco también más alegre, ¿no? No todo, no todo corre por ahí. Pero casi todo lloramos la corre por última ahí. vez que dimos un editorial de algunas medidas gubernamentales. Pero bueno, legítimamente en el poder. Bueno, si Entonces, vamos a hablar de ahora, la medida del PAMI, yo estoy... bueno, ahí ya estoy... Bueno, ahora va a no tener tengo tiempo. Yo digo, un amigo de la casa que ya está al aire con nosotros, Juan Carlos Giordano, diputado de Izquierda Socialista de el FIT Unidad, ya ha estado con nosotros aquí y gentilmente se toma un ratito de sus actividades para volver a charlar con nosotros aquí en Mate en Mano. Y Pamela, es una de las cosas que vamos a tener que charlar con Juan Carlos, el tema del PAMI. Que me explique cómo hago. Sí, sobre todo nuestros abuelos, nuestros padres, Sí. Y algunos de nosotros, que yo ya estoy cerca, vos estás lejos de No, ser... yo estoy re lejos, pero tengo a mi abuela, a mi papá. Tampoco re lejos. Estoy re lejos. Este, Me quedan está unos ahí. 30 y algo. Bueno, ¿el algo? No, bueno. Vamos a ponernos serios. Bienvenido y perdón por esta introducción, Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista, Mate en Mano. Encantado por la introducción. Siempre momento de distensión no le viene mal a nadie, a pesar de tantas cosas malas y raras que pasan en el país. Juan Carlos, bueno, hoy vamos a arrancar suave, ¿no? ¿Quién no tiene, no? Recién decíamos con Pamela, ¿quién no anda con una mochila con $110.000? O sea, me parece algo natural y que te hayas olvidado en una aduana de cruzar un horario, perdón, no digo que haya cruzado un horario equivocado, sería medio abrir algo que no puedo decir, pero se olvidó de declarar ese dinero. ¿Quién no se olvida eso cuando el 10% es lo que podés pasar a otro país? Qué locura, qué barbaridad, ¿no? Porque el otro día decíamos 211.000 y alguien dijo, ojo que no son pesos, son dólares, porque claro, estábamos en una jornada de protesta con y los jubilados precisamente. Qué barbaridad, claro, es la impunidad, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ustedes lo conocen mejor, yo que voy a hablar de Cuaders y después empezó a salir toda su currículum, digamos, ¿no? Que esto enchastra de manera directa a la Libertad Avanza, y hay que recordar de que fue en las listas de Alberto y Cristina. Yo, si me permití, el lunes en la TV, en el programa Fuera de Juego, yo planteaba, es un pobre huérfano que sus padres biológicos no lo reconocen y sus padres adoptivos tampoco. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, porque demuestra la estafa electoral, en este caso de la Libertad Avanza, el gobierno de Milei, anticorrupción, contra la política vieja y la casta y todo, que eso en buena hora, que ya hay grandes sectores, inclusive de los que lo votaron, de que eso es una mentira completa, ¿no? Pero bueno, lo sigue usando, y esto de pactar, de ser un personaje tan siniestro que, claro, le ofrecieron cargos por todos lados, porque eran inclusive la embajada de Uruguay o a Paraguay, no me acuerdo qué embajada. Sí, ahí cerquita, porque debe tener muchos amigos ahí en Paraguay. Sí, claro, y lo deben haber pedido. Bueno, el tipo habrá dicho, mirá, un pacto con Santiago Caputo para que me den algo, ¿no? Es decir, una cosa de estar, digamos, más cerca para la manipulación de los grandes negocios capitalistas que hacen. Pero después salió un montón de causas que tiene, ¿no? Claro, de la época que era secretario del gobernador Bordet, secretario claro, directo, digamos. Y el negocio inmobiliario con departamentos, sí, con cocheras, toda la estafa que ha habido, ¿no? Es decir, perjudicando. Y todo lo que tiene también, porque era una persona casi normal, podríamos decir, como nosotros, y todo lo que tiene hoy ahora, en día. Claro. Claro, y todo lo que se le está descubriendo, ¿no? Y que funcionan muchas veces con testaferro. Bueno, la secretaria en principio oficiaba de esa manera, pero eso todo venía con anterioridad de la ruptura, ¿no? Porque eso ya se sabía. No creo que Cristina Kirchner y Alberto Fernández no hayan sabido
ese currículum en el 2019 cuando lo pusieron en las listas, porque ellos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver, eso lo puso Bordel, la nuestra era la que le sigue. Sí, pero son listas nacionales a la cual Alberto y Cristina pedían el voto, y en el 2019 recuerdo que pedían el voto para combatir a la derecha de Macri, etcétera, etcétera. Igualmente, Pero bueno, siempre la más fácil es no hacerse cargo de cuando pasan estas cosas. O sea, no te conozco, no vemos en Disney. claro, a tal punto que lo que se vio hoy en todas las especulaciones, bueno, ahora estoy leyendo bien bueno, se escucharon algunas cosas en el Senado y demás, pero todos los cambios en la votación, hasta la propia Libertad Avanza tuvo que votar a favor de la expulsión, porque Claro. se trata inclusive de, bueno, ya lo pidió una jueza, al desafuero, es un caso, digamos, de un delito infraganti, ¿no es cierto? Porque no hay una especulación, una causa judicial solamente, sino que lo encontraron ¿no? Así como se llamaba, con las manos en la masa, como se decía antes, Sí, sí, los... Y sí. claro, imagínate una mochila con $200.000 y otra cantidad de Sí. dinero, eso Ahora, no es... Sí, sí, vos tenés fuero, entonces uno tiene que decir, bueno, tendrá que comprobar la justicia, además, se habla de 500.000 también ecológicos billetes por lo verde, por un tema de alguna ley y demás, son todas especulaciones que uno, hasta que la justicia lo determine, digamos eso, pero eso se presupone que es dinero de la corrupción, ¿no? Y ese dinero es la escuela que falta, el agua potable que le falta a un vecino, los remedios de los hospitales que hoy están ausentes y demás. eso seguro. Vos sabés que nosotros le damos, desde Izquierda Socialista, un abarcativo mayor al concepto de la corrupción. Porque claro, muchas veces la corrupción es de alguien que se quedó con una coima, con un vuelto. No, pero también es corrupto el negocio capitalista corrupto, porque es decir, por ejemplo, Odebrecht. Odebrecht tenía una oficina que pagaba, que se dedicaba directamente a tarifar la corrupción de los distintos gobiernos, no solo el de Argentina, sino en Latinoamérica, para la obra pública. Tenía una oficina que se encargaba de eso. Ahora, antes de eso existía la obra pública, es decir, en el caso de Argentina, el soterramiento del Sarmiento, que empezó con Cristina Kirchner, después siguió con Macri y todo lo demás, es decir, era una cuestión de Estado, nadie lo tocaba. Bueno, ahí está el soterramiento del Sarmiento, una estafa completa, etcétera, etcétera. Entonces la coima, ¿no? Es decir, eso es una parte de la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, sí, efectivamente, bajo todo, es decir, los planes de ajuste capitalista de todos los gobiernos y que incluye estos hechos de corrupción son los que llevan al desastre, decir, a una vida privilegiada, ¿no? Es decir, de gente millonaria, de los que hacen política patronal, de los partidos tradicionales y el de Libertad Avanza, que no es tradicional, pero es parte de lo mismo, porque lo tenés, vos lo escuchabas a Milei el otro día, pero atrás lo tenía a Caputo, Guillermo Franco, que estuvo con otros gobiernos, al lado estuvo Sturzenegger, que estuvo con otros gobiernos. Él dice qué bárbaro el gobierno de Carlos Saúl Menem en los 90, que fue el peronismo menemista que reventó todo. O sea, bueno, todo eso estamos discutiendo cuando estamos hablando de hechos corruptos, grandes negocios corruptos y de coima que incluye todo eso, ¿no? Juan Carlos, vos, ya te dejo, Pamela, porque la verdad que me encanta el tema. Juan Carlos, vos dijiste recién, bueno, tuvo que sumarse la totalidad del PRO, creo que, o por lo menos mayor parte de los votos, la gente de Libertad La Avanza pidiendo Libertad la Avanza, la expulsión. Libertad Avanza. Creo que hay uno del PRO que no sé cómo votó, pero la Libertad Avanza Claro. Entonces, lo yo le decía a un entrevistado el lunes, con alguien que tengo diferencia de idea, pero que respeto mucho, le digo, esto de, bueno, sí, vamos a vamos a echarlo a Cuader, pero vamos a echar a todos los demás. ¿No suena como medio extorsión decir, a mí me tocan uno, yo quiero que se vayan todos los de ustedes? Bueno, eso está demostrando de que están todos chastrados, ¿no? Pero bueno, todo el tema, ojo que el tema de la corrupción, esto de la expulsión, siempre hay que ser cuidadoso. Vos sabés que se expulsa a un diputado, senador, por inhabilidad moral. ¿Qué pasa? La inhabilidad moral es muy amplia. Es decir, por ejemplo, si un diputado de izquierda va a la ley base, va a una marcha de la ley contra la ley base, como ocurrió el 12 de junio, puede ser acusado de inhabilidad moral porque un diputado no pudiera apoyar una marcha Pero a la sería un cual el escándalo. gobierno, sí, no, inclusive el gobierno ha tildado
¿Te acordás de terroristas y de golpistas, aquellos que fueron a esa marcha? Y hubo una cacería de 33 detenidos, muchos de ellos quedaron con causa, después lo tuvieron que soltar porque era una barbaridad. Pero esto, me acuerdo en su momento que cuando se habla de inhabilidad moral, bueno, pero entonces, y los diputados que acusan a tal o cual entre ellos de inhabilidad moral, ¿qué moral también tienen? Porque todos, no digo todo desde el punto de vista personal, pero estoy hablando de los partidos tradicionales y los gobiernos que han aplicado, aquello cuando fue la Banelco, de la Rúa, los grandes hechos de corrupción que se ampararon en los fueros, como Carlos Saúl Menem, que estuvo preso un tiempo, pero murió no en la cárcel, sino amparado en los fueros legislativos. Entonces, bueno, los fueros son, pero ojo con eso también, por eso hay que ser preciso, porque, qué sé yo, es decir, eso es tan amplio que en algún momento vos decís, levantamos la voz en apoyo al pueblo palestino y te acusan de que la izquierda es terrorista, por lo tanto tiene que ser expulsado. Por eso es cada caso concreto, ¿no es cierto? Pero en el caso de esto no hay ninguna excusa porque Cuéllar fue agarrado infraganti, o sea, fue agarrado, digamos, con un hecho probado y que después se probó, hasta una jueza como Arroyo Salgado pide el desafuero y todo lo demás. Sobre este tema te hago la última, porque Pamela está ahí yo pistas. Quería saber. Pidiendo pistas, pero yo te pregunto, ¿se lo expulsa, se lo destituye por la forma de destitución, ¿no? ¿A Cuéllar porque se lo descubrió? Si no se lo hubiera destituido, ¿no? Porque las causas, como vos decís, de Entre Ríos las trae hace rato. Sí, claro, y bueno, y habrán quedado perdidas por algún juzgado, con una apelación. Vos sabés que cuando se quiso tratar la ficha limpia, esto, es decir, exigía que con una doble condena por el mismo hecho, aunque no tuviera sentencia firme, digamos, no iban a ser candidatos. Pero acá lo que hay que separar es lo siguiente, es el hecho corrupto, que tienen que ser juzgado y castigado, o la coima, el hecho corrupto, el hecho de corrupción, y otra cosa son, como en el fallo de Cristina Kirchner, que un juez dijo tiene la inhabilidad absoluta para ocupar cargo de por vida. Nosotros en eso lo rechazamos, que se usen las causas judiciales, ¿no es cierto?, para inhabilitar a alguien a que pueda ser candidato o no pueda ser candidato. Pero bueno, todo eso está en debate en función de esto, ¿no? Pero bueno, en el caso de Cuéllar estaba claro. Creo que todos están haciendo el esfuerzo para no quedar pegado. La Libertad Avanza votando la expulsión cuando fue la que pactó. La Libertad Avanza con Cuéllar, serán las coimas y los negocios para que le votaran la ley base. Y el peronismo también, diciendo, no, nosotros vamos a ser la vanguardia, como decías vos recién, para pedir la expulsión, para tratar de decir, no, es una manzana podrida, pero no tiene nada que ver con el peronismo es otra cosa, que es lo que dice Cristina. Bueno, habría que refundar el peronismo, dice Cristina, sobre nuevas bases, pidiendo el voto para el año que viene, para tener diputadas y diputados que no se vendan. Bueno, con ese criterio ella puso a Alberto Fernández fue un desastre, como parte del gobierno anterior, entonces eso también lo sufre el pueblo trabajador con el hambre, la pobreza y el caldo de cultivo que le generó el peronismo para que se pudieran, digamos, ir para arriba los Milei, ¿no? Sí. No, yo por ahí lo que te quería preguntar, que vos lo tenés un poco más claro, es a partir de esta medida que se toma hoy de expulsión, ¿va a marcar un precedente? O sea, todo lo que se pueda corroborar que está cumpliendo un delito, ¿se expulse directamente o se va a ir viendo, depende quién es la persona o el personaje, podríamos decir? ¿Qué pasa? Que eso está ajeno, yo te digo, la militancia nuestra, cuando uno dice a alguien tiene que ir preso por un hecho de corrupción, como fue la masacre de Once, por ejemplo, que la vivimos de cerca porque nuestra diputada en ejercicio hoy, Mónica Slotauer, era delegada del ferrocarril Sarmiento. Entonces ahí existió la masacre de Once, ellos denunciaban que toda la plata que el gobierno en su momento le daba a la patronal de TVA del ferrocarril, no la invertían, la llevaban a la isla Caimán o a otras empresas que tenía este personaje, no la invertía en el ferrocarril, dejaba las unidades sin freno, ocurrió la masacre de Once, bueno, y la lucha es la lucha para encarcelar a los verdaderos culpables. En todo esto de las idas y vueltas que hay,
de una causa judicial, una jueza que pide esto, el manejo de la justicia, el manejo parlamentario, viste que es ajeno, porque todo es por acuerdos políticos entre ellos. Entonces, por ahí a veces, por un mismo hecho, expulsan a alguien, por otro mismo hecho, salvan al otro. Entonces son todos manejos entre los políticos tradicionales, y ahora se suma La Libertad Avanza, diciendo que era distinto, ¿no? Que no tiene nada que ver con la casta, la vieja política y todo lo demás, y cuando está demostrado que sí, y eso no está al alcance ¿no? Es decir, de hacer esos análisis, pero claro, siempre tendría que ser bueno de que los corruptos paguen por sus hechos de corrupción, tienen que ser juzgados y castigados, tienen que devolver lo que robaron, y bueno, y tiene que haber una sanción política también, porque la conclusión de todo esto es la conclusión política. Si alguien que votó La Libertad Avanza, votó porque estaba en contra de todo lo viejo y demás, y ve ahora el pacto que hizo con Cuaide, tiene que reflexionar. Me estoy hablando de un laburante, ¿no? O un joven que votó creyendo que votaba a Milei, solucionaba los problemas, terminaba con la vieja política. Y también aquel que votó en el 2019 al peronismo, o pueda tener alguna expectativa hoy con Cristina Kirchner el año que viene, es decir, mirá, me pidieron el voto para combatir todo esto y demás, y ahora terminaron este personaje votando la ley base. Y ojo que no es el único, porque acá ha habido, digamos, diputadas y diputados que han salido en la lista también de Unión por la Patria, que responden a Alberto y Cristina en la última elección. Son los de los gobernadores de Catamarca, los de Tucumán, que el gobierno le devolvió 20.000 millones de pesos de esa atención, entre comillas, con ATN, y se lo llevó, se lo mandó a los gobernadores, a las provincias. Entonces salen los votos, por un lado, del peronismo para apoyar leyes nefastas, o como por ejemplo los vetos para vetar, por ejemplo, la ley de financiamiento educativo, la ley jubilatoria, y después también el gobierno los recompensa dándole partidas discrecionales de un presupuesto que ni siquiera discutió en el Congreso, pero si alguien le va a pedir, no, agarra Franco, devolveme el gesto que te di para votar una ley, bueno, ahí la tiene, y eso es toda la política que estamos viendo, digamos, todos estos días, ¿no? Juan Carlos, esta medida de los medicamentos. Estamos hablando, un ejemplo, por ejemplo, un jubilado, creo que es el mínimo, ¿no?, que tiene que cobrar. Si alguien cobra 30.000 pesos por encima de la cantidad que dijeron, puede perder hasta 40, 50, 100.000 pesos de remedios de acceso gratuito que tenía. Por lo tanto, puede llegarle a incidir una fortuna en el sueldo de un jubilado. Sí, eso es una barbaridad, Vos sabés que estuvimos ahí ese día en el PAMI, que hubo una concentración de todas las organizaciones de jubiladas y jubilados. Bueno, nuestro partido tiene su propia agrupación que se llama UTGEL, y ahí estaban, y una de las compañeras nuestras, que es representante de ellos, Ana Valverde, ingresó porque le llevaron el reclamo a la autoridad del PAMI, lo recibieron ahí, decían que no eran los funcionarios de máxima jerarquía y demás, pero bueno, por lo menos atendían el reclamo. Y dice que los pibes son todos pibes que se hacen los cancheros y todo lo demás, le decían, bueno, pero ¿cómo nos van a pedir esto? Se cayó el muro de Berlín, la izquierda no va más. Era una cosa tan tremenda. Los jubilados no tienen que comer. Venían jubilados, sea del pensamiento que sea, son de izquierda, no son de izquierda, votaron a ustedes, a decir que no le saquen el 100% de los medicamentos, porque se trata, digamos, de estar en el límite entre la vida y la muerte. Inclusive ha habido jubilados que algunos han muerto por eso. Es más, hace 2 días, nuestra compañera diputada Mónica fue a una jornada de protesta frente al hospital de Güemes de Aedo, porque se quitó la vida un jefe de residentes, un jefe de residente, ¿no? Es decir, un pibe joven que dijo, bueno, no aguanté más y todo lo demás por el desastre de la salud mental y todo lo demás. ¿Sabes lo que son los profesionales de la salud, médicas y médicos, que dejan la vida en un hospital y ven que son basureados por completo, que se les saca el presupuesto, que los hacen trabajar horas extenuantes, pluriempleo? Bueno, así que todo esto es un gerontocidio, efectivamente, en el momento en que los laboratorios son uno de los que más han ganado en la era Milei. Según un informe del Instituto de
del pensamiento jurídico y del pensamiento político y demás de Claudio Lozano y demás, dice que los laboratorios han ganado 9000% en todo este tiempo, y el otro día salió Roemer, el laboratorio Roemer, el 1400%, ¿no? Entre las alimenticias, las petroleras, las gasíferas y todo lo demás, los bancos que están haciendo grandes fortunas a costilla, digamos, de las y los jubilados. Así que esto es una barbaridad lo que demuestra lo que significa un gobierno de ultraderecha en nuestro país, ¿no? Sí, toca medio de cerca, y algunos datos tengo de lo que decide salud, sobre todo en los hospitales nacionales, que inclusive los guantes los están optimizando su uso, los descartables, y con los enfermos que realmente tienen que estar aislados totalmente, entonces ahí sí los usan, y si no usan alcohol, que creo que lo producen en el hospital o por ahí cerca, porque no hay guantes. Mira, hoy tuve 4 o 5 horas con la madre de mi compañera, que en el hospital de clínica, porque le corresponde eso por el PAMI, y vino el jefe profesional, porque fue con el hombro que lo tenía luxado. Y cuando yo le dije, bueno, pero la tienen que acomodar en una forma, que no había una silla disponible, entonces le ponía para hacerle toda una tracción para ver si le acomodaba Sí. el hombro, y dijo, no, y bueno, acá ponemos almohadones y demás porque es lo que tenemos. O sea que estamos hablando de profesionales que dejan la vida en un hospital y tener que atender a una jubilada, jubilado en condiciones, ellos que saben cómo es, ¿no? Es decir, estábamos ahí, por ejemplo, con una silla de rueda, y alguien vino, se llevó la silla de rueda, y era el otro médico que tenía que atender a otro paciente del PAMI, ¿no? Y se la sacó porque diciendo, mirá, no tenemos otra, y quedamos ahí sin la silla de rueda. Bueno, toda una cosa impresionante, por eso cuando se recortó el presupuesto de las universidades, Claro, uno de los depende de la recortes uva. centrales ha sido del hospital, claro, el hospital clínica. Y si vos ves ahí que estás en un lugar extraordinario, porque es un hospital, ¿no? Es decir, y la calidad profesional en Sí. todo sentido, y ver con ese vaciamiento y todo que genera todo eso, te da una indignación suprema, ¿no? No, a mí me pasó por lo menos de tener que... Yo estoy complicada igual con el tema del PAMI, los remedios, de qué tengo que hacer, qué no, pero vos vas a la farmacia y escuchás elegir entre un remedio y el otro, y al final llevar uno más barato, que no es por ahí la misma droga que tiene que tomar el abuelo o el jubilado, eh, en compensación de que no le alcanza, porque, o sea, 400.000 pesos ahora no son nada. Tenés que dividirlo entre No, comer, entre pagar los remedios, que si tenés que pagar 100.000 ¿Y un pesos en alquiler? remedios, y Si el tiene alquiler. ¿sí? nos llegan notas de todos lados. El otro día una farmacéutica dijo, ¿cómo puede ser? Y le mandamos una carta a la diputada, a ustedes, ¿cómo puede ser como farmacéutica tener que ver una cola de jubilada y jubilado, y tener que aconsejarles ella para ver cuál de los medicamentos tiene que dejar en prioridad? ¿No? Porque, por ejemplo, a veces que un medicamento del colesterol uno no puede un día o dos a lo mejor no tomarlo, pero si uno deja de tomar por ejemplo, un hipertensivo, y ahí sí está al riesgo de la vida y la muerte, o alguien que o tenga que comprar un remedio oncológico. Esas cosas no son, digamos, de probar a ver que si lo puedo pilotear y puedo pasar una semana sin comprarlo. Entonces, el estrés tremendo, por eso digo los profesionales también, trabajadores y profesionales, de tener que como farmacéutica aconsejar a las y los jubilados, porque no le alcanza la plata para comprar los medicamentos, cuáles son los que podría, Sí. sí o sí tiene que llevar, y los otros que lo puede pedir. Y bueno, como el cara dura hubo un diputado que no me acuerdo el nombre, que dijo, no, bueno, pero no es tan así. Seguramente ese jubilado que no puede pagar el 100%, algún familiar lo puede ayudar. Y sí, efectivamente, es decir, si no fuera por la familia, ese jubilado y jubilado que tiene que vivir solo por una jubilación de indigencia, es imposible. No, y lo peor de todo eso es, hay abuelos jubilados que no tienen la movilidad para ir hasta el médico de cabecera, que es el que te tiene que firmar o autorizar o hacer la receta. Esa también es otra complicación, que por ahí ¿Qué? la ven re fácil, iba a decir ustedes, perdón, pero no tiene nada que ver, la ven re fácil no, llena estos papelitos, pero no es tan fácil como se lo ve. No, todos los trámites son engorrosos, tremendos, una cosa, por eso digo, es decir, bueno, yo tenía a mis padres, y era lo mismo, y mi hermana, y lo mismo, cuando los teníamos, de estar ahí y demás, porque eran cosas, digamos,
que necesita de la familia, que claro que uno lo hace de buena voluntad y todo lo demás, pero en el caso concreto, de decir que una jubilada si gana poco, o si no tiene la cobertura del 100% de los medicamentos, algunos medicamentos, lo puede arreglar un familiar cuando esa familia está pobre, es humilde y está... Eso Sí. es una barbaridad, es una barbaridad. Eso también demuestra de que el gobierno está dispuesto a aplicar el violento ajuste en perjuicio de todas las familias trabajadoras, jubiladas y jubilados, y mientras los otros se la llevan en pala de manera sideral, sí. Juan Carlos, uno ve, si bien no son los números que el gobierno emite, estoy seguro, pero como siempre aparece alguna encuesta amiga, uno ve encuestas de algunas serias donde el presidente sigue teniendo, o dice, esto es lo que hay que hacer, y la gente responde, sí, es lo que hay que hacer. Y sin embargo, sufriendo, que es una especie de síndrome de Estocolmo. La gente está muy enojada con lo anterior y por eso responde así, porque yo creo que nadie quiere sufrir, ¿no? No, no, claro, pero bueno, las encuestas van y vienen, hubo una caída muy grande del gobierno Sí, sí, es hace un cierto par de eso. meses, hubo una caída muy grande de que se responsabilizaba el gobierno, digamos, de todas las por primera vez, ¿no es cierto?, de todas las cosas que estaban ocurriendo, pero sí, efectivamente, también influye el hecho del desastre del gobierno anterior. El gobierno usa mucho el tema de por qué avanza, porque la explicación, hoy hablaba con una periodista también, decir, ¿cuál es la explicación de lo que está haciendo Milei? Bueno, la explicación de lo que está haciendo Milei en un gobierno de minoría, donde tiene 39 diputadas y diputados 257, y donde tiene 7, que ya no sé cuánto le queda, de senadores de 72. Y si saca las leyes, evidentemente que hay una complicidad, hay un acuerdo, hay un pacto de políticos amigables que se dicen opositores, como en el caso de Pichetto, los radicales y el PRO, y también sectores del peronismo que le votan las leyes, y de la tradición de la CGT. Cuando la CGT llamó a dos paros generales, bueno, y no llamó después, pero se dio la rebelión universitaria, donde estaban los rectores, la juventud, los estudiantes, sectores de los gremios pidiendo por lo docente y no docente universitario. Bueno, se dieron movilizaciones extraordinarias. Quiere decir que nuestro pueblo, ha demostrado en todo este año de Milei, el año que se va, y el año de Milei demuestra que hay un plan motosierra por un lado, pero también ha habido una gran lucha por otro lado, porque arrancó el 20 de diciembre del 2023 y hasta el 9 de mayo hubo acciones multitudinarias. Los dos paros generales fueron extraordinarios y un montón de marchas. Después, bueno, el 2 de octubre se dio la marcha universitaria. Y después, claro, cuando uno tiene que salir para pelear por gremio, es más difícil, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que tiene que enfrentar a Milei, a los gobernadores, etcétera, y la traición de la CGT. Entonces esto tiene mucho que ver con la traición de los dirigentes sindicales y de los políticos patronales que son cómplices del gobierno, que le están dando aire al gobierno para que pueda avanzar, y a pesar de que no puede mostrar ninguna cifra, ninguna cifra favorable, porque hasta el 2,4% de inflación, en el marco de que la carne aumentó el 20-30% en estos últimos 15 o 20 días, y volvieron a aumentar las tarifas. Las tarifas, por ejemplo, qué sé yo, ha habido aumento del 600, 400, 300% en lo que va del año, o sea que no nos olvidemos de que Milei está diciendo, está bajando la inflación, pero con una caída del consumo sideral, una recesión enorme, y recordemos que la libertad de precio del gobierno en el diciembre del año pasado generó una inflación del 25%, en enero del 15%, después el 13%, y ahora va bajando sobre la base de que va bajando porque nadie vende nada. Entonces los grandes supermercados, viste que aparecen, vos llegás y hay el 90% de las cosas tienen oferta, Sí. y pagar en cuota, y bueno, pero la verdad que no, el pueblo trabajador no tiene nada para festejar, y la gente no es que digamos, avale al gobierno. Hay una encuesta que dice que el 71% dice que el ajuste no lo está pagando la casta, digamos, ¿no? Es las cosas, Sí, como usaba estoy las de acuerdo. palabras de Milei, sino que lo está pagando la gente. Y bueno, eso en algún momento se va a expresar. Y bueno, nosotros queremos hacerlo con un plan de lucha nacional que se lo estamos exigiendo a la CGT, pero la CGT está preocupada por sus cajas sociales, por pactar con el gobierno, y no digamos, abordar una lucha en serio como estamos reclamando el sindicalismo combativo. Sí, yo por ahí no sé mucho de economía, es cierto, por eso siempre pregunto. Eh,
Lo escuchaba ayer al presidente, ayer o anteayer, que hablaba de un tecnicismo para mí, porque mi bolsillo no lo entiende, mi bolsillo, ¿no? Quizá mi bolsillo es medio bestia, es un bolsillo provinciano, medio bestia, que no entiende esas cosas, que hablaba de que en realidad el 2,4 es una deflación, porque si le tomamos la inflación de no sé qué cosa y la otra inflación B con menos la inflación A, es una deflación. La deflación es cuando las cosas bajan. Yo he visto que se han mantenido, y coincido contigo en el tema de que es por una retracción del consumo, pero no veo que las cosas bajen. Claro, como ya hay un dicho que dice, sube todo menos la inflación, menos el índice de inflación. No, inclusive porque hay muchas cosas que se miden y que no son lo que mayoritariamente gasta un ingreso popular. Entonces están todos completamente desactualizados. La canasta de medición es completamente desactualizada de décadas para atrás. Y el INDEC se niega a actualizarla. Por eso mucha gente dice, ¿cómo? Yo no lo veo, que baja la inflación, yo no lo veo en mi bolsillo, porque claro, si tenés que pagar un alquiler, si tenés que pagar alimentos, si tenés que pagar la cuota del colegio de algunos que tienen que pagar en la privada, si tengo que pagar los medicamentos, si tengo que pagar las tarifas públicas, evidentemente que si eso aumenta en una proporción mucho mayor a los índices oficiales, como dice Milei, los minoristas o los mayoristas, ¿cómo lo miden? No, hay que medirlo en función del bolsillo popular. No, Por eso el gobierno dijo que inclusive que los salarios, que las jubilaciones en dólares habían aumentado. Eso es una barbaridad. Bueno, como nos tenemos acostumbrados, ¿no? Nos tienen acostumbrados los economistas capitalistas. Por ahí rescato de lo que decís ahí, que coincido plenamente con el tema de que ha cambiado los hábitos de consumo. Yo tengo mis 60, ¿no? Yo cuando chico, familia de trabajadores, mi abuela docente, mi vieja docente, mi viejo ferroviario, de los ferries en realidad embarcado, que trasladaban los trenes, acá en el Río de la Plata. Perdón, en el Río Paraná, mirá lo que digo, qué bestialidad. En el Río Paraná. Y yo me acuerdo que en una época el consumo cuando éramos chicos era otro. O sea, había hoy, lo que hoy son artículos de lujo para el consumo. Entonces hemos ido adaptando esa canasta que hoy no está medida. Y la canasta de un docente, por ejemplo, es diferente a la canasta del bolsillo de un obrero ferroviario, es diferente a la canasta de un bancario. Y eso no se mide, o sea, el INDEC, y tuve oportunidad, ¿te acuerdas la época que creo que fue Moreno que le dijo a los muchachos del INDEC, vayan, siéntese, no hagan nada, que la canasta la medimos nosotros como queremos? Tuve oportunidad de charlar con ellos y decir, bueno, pero estas son las mediciones, le digo, pero no es mi bolsillo, vos estás midiendo algo que yo no consumo, que he retraído mi consumo en esas cosas, y de un auto, por ejemplo, que hoy no me estoy comprando un 0 kilómetro, porque no dudo, no sé verdaderamente si está dentro de la canasta. Pero hoy me están hablando de la baja de un 0 kilómetro. Y yo no tengo acceso. Me están hablando, que ayer se había enojado un amigo conmigo, decía, pero hoy tenés 18 cuotas. Sí, pero no puedo pagar un televisor en 18 cuotas, porque no me alcanza para las cuotas del televisor. Efectivamente, sí. Inclusive, viste, cuando se habla de nutrición saludable, qué sé yo, justamente. Las viandas que van a los colegios para las niñas y niños, que es un pan. Acá en la ciudad de Buenos Aires siempre el gremio ADEMI lo denuncia. Un pan con una langueteada de no sé qué de mayonesa y con una feta por supuesto que no es jamón cocido, sino de salchichón. Es decir, ¿no? Y la mala alimentación. En nuestro país sufrimos la desnutrición y la malnutrición de las niñas y niños, pibitos, que son infladitos, que son obesos de niñas y niños, es por la malnutrición, por las cosas azucaradas. Entonces, todo lo que es eso, si uno dice a un jubilado, a una niña, un niño, ¿qué necesita? Y necesita yogur, necesita leche, necesita proteína, necesita pescado, ¿no es cierto? Porque vos vas, ¿no? A decir a un hospital y te dicen que tenés que comer esto, qué lindo comer esto, la comida mediterránea, entonces pescado. Sí, pero eso eso sí que está a valor del dólar, no sé cuánto, y claro, y salario miserable. Entonces sí, estamos en una situación de ese punto muy, muy delicada, y sí. Bueno, yo te hablo del 2008, mira, 2008-2009. En mi época de sindicalista también las tuve. Hicimos un estudio de los comedores escolares junto con una nutricionista que determinó cuáles son las proteínas, vitaminas, bueno, en general lo que necesitaba un chico en edad escolar para desarrollar. Consideramos que el chico,
viste lo que te digo, considerábamos que el chico desayunaba en la casa y cenaba en la casa, cosa que tampoco era así, muchas de las veces, y el presupuesto en Entre Ríos para cada chico, para ese comedor escolar, era un cesto de lo que necesitaba para una alimentación correcta para ese chico, considerando que cenaba en la casa, que muchos de ellos no cenaban en la casa. Si vendrá de hace rato el tema ese y con los diferentes gobiernos. Sí, claro. Y bueno, en el caso de yo sigo con las y los jubilados, ¿no? Sí. La Defensoría de la Tercera Edad, con Semino, que es el que la preside, y bueno, él dice que la canasta de un jubilado estaría hoy rondando el $1.000.000. Entonces eso hay que sacarlo en función de lo que gane el 80% con una jubilación de indigencia, ya no de pobreza, que aunque le paguen el bono. Entonces, bueno, eso es imposible y eso hace la calidad de vida, y eso que efectivamente, y fíjate que todo eso después genera un gasto, digamos, en salud y todo lo demás sideral, porque también eso es el capitalismo, o sea, ¿no? Es decir, digamos, la concatenación de problemas en todo sentido, la mala alimentación, la salud, después te vas a curar, no hay hospitales, no es toda una cosa, digamos, como si fuera la anarquía planificada, entre comillas, para generar males. Y bueno, volviendo al tema de la era Milei, por eso crece la pobreza y crece la desigualdad social, porque es la pobreza y la desigualdad social, que no es necesariamente lo mismo, ¿no? Es decir, la desigualdad social es decir que los ricos son cada vez más ricos en Argentina y en el mundo, y los pobres son cada vez más pobres, ¿no es cierto? En punto de vista del ingreso o de calidad de vida, como se lo mida. Bueno, un dato anexo te doy, seguramente lo sabes, pero no he visto los últimos índices de este mes, ¿no? Sé que es el 2,4, no he visto los estudios que han hecho acá, pero la gran parte, yo me animaría a decir la mayoría de los docentes entrerrianos cobraban por debajo de la línea de pobreza. O sea, casi la totalidad de los docentes, salvo cargo jerárquico, cobraban por debajo de la línea de pobreza. Y algunos por debajo de la línea de indigencia. Bueno, claro, sí. Y bueno, y encima tenés que sumarle de que el gobierno sacó el FONIT y los gobernadores también, ¿no? Bueno, acá lo empezaron a pagar. Y lo está pagando en negro y anticonstitucional, artículo 82. Bueno, claro, 100%. Pero interviene la obra social porque hay mala administración, cosa que hay que demostrarlo y que uno piensa que puede haber algo de eso, pero no es defensa de la burocracia que regentea ahora nuestra obra social. Pero al pagar en negro desfinancias cajas de jubilaciones, obra social. En Entre Ríos los jubilados, hasta que cumplan la edad respectiva los jubilados docentes, hasta que cumplan la edad general, aportan un 3% más después de jubilado, para su jubilación. Y la guita, el manoteo a la guita del ANSES y al PAM y todo lo demás ha sido como parte de todos los gobiernos. Bueno. Se ha pagado deuda externa y se sigue pagando deuda externa con la plata de los jubilados. Sí. Juan Carlos, bueno, se nos hizo la hora, se nos fue rápido la charla y nos quedaron un montón de temas. Pamela me dice, no me dejaste hablar de vuelta. No. Pero bueno, por lo menos, viste, lo del PAMI pudiste hablarlo, PAMI, te dejé. Lo que pasa es que por ahí uno... No, hay para desmechar igual, es bastante extenso por ahí. Lo vamos a llamar de vuelta. Son mini meses que por ahí vamos consultando, pero la verdad que lo vamos a llamar de vuelta a Juan Carlos, Mónica, que siempre han estado presentes aquí en Mate al Mano. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, sí, y aparte, bueno, una vez por ahí las notas se van hacia cosas críticas, que uno critique y demás, pero también es bueno, y lo digo en dos palabras finales, es decir, que hay otra política, es decir, en el caso del Frente de Izquierda que lo podemos probar, ya tenemos más exposición, tenemos 5 diputados nacionales, tenemos nuestra compañera Mónica Soltagüe, que después, cuando dejó la banca en otro periodo que asumió, volvió a trabajar como delegada ferroviaria en el ferrocarril, y en el ferrocarril trabajaba ganaba el salario ferroviario, y ahora como diputada gana el salario ferroviario. Nosotros somos un partido que no nos financian los grandes capitalistas, los bancos, las multinacionales, nos financiamos con los pocos aportes del Estado, que ahora encima lo quieren sacar, y con el aporte voluntario de nuestra militancia. Así que bueno, sí, por supuesto que hay tela para cortar en muchos, digamos, aspectos, pero bueno, en el caso del Frente de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda, en las calles, en el Congreso, somos consecuentes con lo que decimos, con lo que venimos aportando en las luchas, en la movilización y con nuestro programa político.
¿podemos pedirle como deseo un 2025 que mejore en algo o no? Y bueno, tenemos mucho para festejar, pero no como lo dice Milei, porque nosotros estamos haciendo ahora fiesta de fin de año por nuestra militancia, ¿no? Es decir, con números artísticos, va algún cantante esto y demás, es decir, peña para confraternizar. Pero claro, decir, por un lado, no tenemos nada para festejar en el sentido del plan económico, la miseria y demás, pero tenemos para festejar también de que hemos enfrentado al gobierno de Milei en todo este tiempo, y lo vamos a seguir enfrentando y también brindar por eso. Y sí, es un 2025 de expectativa en ese sentido, en que la lucha, que la movilización puede lograr, digamos, frenar y derrotar este plan motosierra siniestro, defender lo que es nuestro, que es el salario, la jubilación, los presupuestos en salud y educación. Y bueno, hay muchas cosas que se han logrado frenar. Y bueno, y en el caso de 2025 habrá elecciones y postularemos las propuestas de fondo del Frente de Izquierda Unidad, así que bueno, tenemos mucho todavía por recorrer. Juan Carlos, yo quiero cerrar. Yo sé que es ínfimo con respecto a todo lo que es el proyecto de la izquierda y que te vamos a llamar para desarrollarlo y demás más tranquilo. Lo que pasa es que no nos dejan tranquilos. Pero vos dijiste recién, Mónica cobraba y mientras fue diputada cobró como un ferroviario. Yo te pido dos cosas, que me digas cuánto o cómo cobra, qué es lo que cobra de bolsillo un diputado de la Izquierda Unida y qué es lo que cobra un diputado, el resto de los diputados. Y nosotros nos manejamos con el tema del ingreso más o menos de lo que es una canasta de pobreza. Entonces nosotros percibimos como diputados, en el caso de Mónica, no sé, debe ser 1.200.000, 1.300.000, el resto de la dieta, que no sé bien cuál es el detalle, sí. Es un aporte, digamos, que hacemos para una lucha, para una movilización, para apoyar a la construcción de nuestro partido, que es un partido de trabajadores, de mujeres, de compañeras y compañeros, así que no, en ese sentido, es decir, los diputados se manejan con los sueldazos, pero no solamente con eso, es decir, porque muchas veces esto se sabe, pero no. Viste, cuando gana un diputado, los grandes empresarios financian las campañas de los partidos tradicionales para que después, cuando ese partido llega arriba, y bueno, lo beneficie de alguna forma, ¿no es cierto? Es decir, con sus políticas y todo lo demás. Y hay muchos diputados que presentan proyectos que son proyectos de esos grandes empresarios. Entonces son, aparte entonces, como este Cuader que tenía su dieta como senador, pero sus ganancias no solo pasaban por sus dietas como senador, sino por otros grandes negocios, a la cual él se vendía como intermediario, etcétera, etcétera, y fue, ¿no? Juan Carlos, es un senador exitoso. Claro, bueno, no, quiero decir que no va a encontrar diputado y a nuestra militancia y demás en ningún hecho de corrupción, de hechos raros. Así que bueno, en eso también uno puede ver, inclusive lo hacemos de todo punto de vista. Miramos el patrimonio de Rubén Pollo Sobrero, que es nuestro dirigente sindical de la Unión Ferroviaria hace 20 años, y miremos lo que pasó con Pedraza, millonario, vive en Puerto Madero, terminó muriendo, pero fue preso por el crimen de Mariano Ferreira, porque su patota lo asesinó para encubrir el negocio de la tercerizada de esa burocracia sindical. Y bueno, miremos hoy el patrimonio ¿no? Es decir, de Andrés Rodríguez y de todos los burócratas sindicales de la CGT comparado con el sindicalismo combativo que vivimos del salario, teniendo cargo en los sindicatos con el mismo salario de los trabajadores y trabajadoras que representamos. Juan Carlos, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes, a ambos, saludos por su profesión, por su tarea, por su... así que bueno, les agradezco enormemente la invitación. Bueno, ya estaremos de vuelta. Perdé cuidado. Con todo gusto. Bueno. Con todo gusto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y Pamela, hablamos con Juan Carlos Jordán, Izquierda Unida. Bueno, nos quedó un montón de temas. Sí, no lo dejamos hablar no dejamos hablar a la gente con la positiva. Nos absorben los problemas. Nosotros somos muy problemáticos, Pamela. No, me pasa que hay como muchas. Lo que pasa es que 12 de diciembre, digo, cuando con uno todo tiene... lo que nosotros teníamos para hoy, qué bueno, va a pasar esto, yo creo que han pasado todas malas. Claro, yo creo que cuando tenemos la oportunidad por ahí acá en el interior, uno por lo menos de enganchar una figura nacional, diputado, exdiputado, senador, poder preguntarle a alguien que sea un dirigente fuerte, y queremos preguntar estas cosas,
¿qué está pasando? O sea, Sí, porque lo bueno de última. yo entiendo que lo que tiene que dice, ser. porque en un momento, y con toda la razón del mundo, dice, sí, está todo mal, pero nosotros tenemos una propuesta buena. Y está bueno también que Obviamente, escuchar sí, sí. las propuestas buenas.